nos siguen a nosotros, si nos persiguen para hacernos daño, para herirnos, para maltratarnos, estaban levantándose en contra de Jesús. Entonces, levantarse contra un hombre de Dios, blasfemar diciendo que ese hombre de Dios lo que está haciendo, lo está haciendo bajo emoción, o la palabra que ese hombre de Dios fueron por él mismo. Mi amado, usted está acarreando juicios. ¿Por qué razón? Porque usted está fallando, usted está blasfemando en contra del Espíritu Santo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Estamos por aquí nuevamente, este canal, para traer una palabra según la escritura del Señor. Y queremos en esta hora hablar de las blasfemias contra el Espíritu Santo de Dios. O sea, aquellos que blasfeman en contra de la persona del Espíritu Santo. Entonces, como base bíblica, quiero irme al libro de Mateo, capítulo 12, su versículo 22. Y allí la Biblia enseña y habla que le trajeron a Jesús un hombre ciego y mudo. Dice que cuando le trajeron a este hombre, Jesús le sanó de tal manera que el hombre que estaba ciego veía y hablaba. Entonces se levantaron allí y comenzaron a blasfemar contra Jesús, contra la persona de Jesús. Lo que Jesús había hecho, lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Entonces le dijeron que lo que él había hecho, o sea, lo había hecho un demonio. O sea, le atribuyeron una obra del Espíritu Santo a un demonio. Y blasfemaron en contra de la persona del Espíritu Santo. Y tenemos que tener muy en cuenta y tener mucho cuidado cuando vayamos a hablar de un hombre de Dios en mal. Cuando usted vaya a hablar de un hombre de Dios, asegúrese bien que lo que usted vaya a decir sea cierto y no sea que usted esté mintiendo y levantándole una calumnia a ese hombre de Dios para que usted no tenga problema con el Padre. Y yo quiero basarme a esta historia, a esta cita bíblica, porque hay muchos que blasfeman y están blasfemando en contra de la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque en este tiempo se puede ver que muchísimas personas hablan en contra de la persona del Espíritu Santo. Se comienzan a maldecir a los hombres de Dios. Hay algunos que se creen que ellos son los únicos hombres de Dios y comienzan a maldecir a los demás, que todo lo que el otro hace se lo atribuyen al diablo, que el Señor lo reprenda. Todo lo que el otro hace es de Satanás. Entonces, yo quiero que usted entienda que blasfemar contra el Espíritu Santo acarrea muerte. Acarrea muerte, amados. Y hay que cuidarse, hay que tener cuenta con este asunto, porque vamos a tener problemas con Dios si blasfemamos contra la persona del Espíritu Santo.
cuando alguien se levanta en contra de un hombre de Dios, piensa que le está haciendo la guerra al hombre de Dios, pero no es así. Usted está siguiendo al que llamó a ese hombre. ¿Por qué razón? La Biblia puede enseñar que cuando Pablo, en el capítulo 9 de Hechos, cuando Pablo había pedido carta a los sacerdotes para Damasco, para que si hallase a cualquiera persona, o sea, cualquier hombre o mujer que esté en el camino de Jesucristo, en el camino del Evangelio, o esté sirviendo a Jesús, o mencione aún ese nombre, o sea sacado aún de su casa en la condición, si está enfermo, si habla de Jesús y está enfermo, lo sacaban fuera, como sea, Pablo lo sacaba. Entonces, cuando Pablo iba a hacer esta clase de hazaña, o a maltratar o a perseguir el pueblo de Dios, lo primero que se le apareció cuando iba de camino fue una luz, y le habló que por qué lo persigue. Ahí nos damos cuenta que si no persiguen, no nos están persiguiendo a nosotros. Si nos hacen daño, no nos están haciendo daño a nosotros, sino que se están metiendo con el Dios Todopoderoso. Y lo que Jesús le dice a Pablo: yo soy el Señor a quien tú persigues. Pero Pablo estaba persiguiendo una gran masa de personas que estaban siguiendo los caminos de Jesús. Pablo nunca siguió específicamente a Jesús. Y mire cómo Jesús le dice que si nos siguen a nosotros, si nos persiguen para hacernos daño, para herirnos, para maltratarnos, estaban levantándose en contra de Jesús. Entonces, levantarse contra un hombre de Dios, blasfemar diciendo que ese hombre de Dios lo que está haciendo, lo está haciendo bajo emoción, o la palabra que ese hombre de Dios fueron por él mismo. Mi amado, usted está acarreando juicios. ¿Por qué razón? Porque usted está fallando, usted está blasfemando en contra del Espíritu Santo. Y la blasfemia en contra del Espíritu Santo no es más ni menos que usted atribuirle a un hombre de Dios que esté haciendo la cosa bien y esté obrando en el poder del Espíritu Santo, y usted decir que ese hombre está en emoción, que ese hombre está hablando bajo su propia voluntad, o sea, que ese hombre no se deja dirigir por Dios, o que ese hombre está haciendo esas hazañas o señales o prodigios por espíritus de la tiniebla. O usted decir que el diablo, que ese hombre tiene el diablo metido, usted está blasfemando en contra de la persona del Espíritu Santo. Y yo quiero decirle en esta hora, y Jesús le dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. O sea, Jesús dijo, Jesús, sabiendo la maquinación o lo que ellos murmuraban de él, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. O sea, todo reino contra sí mismo es asolado. Usted nunca va a ver un presidente que se levante en contra de sus mismas personas para herirse, para hacerse la guerra él mismo. Si él se hace la guerra él mismo, es asolado. Aún si ese presidente tiene un batallón de miles de personas y él comienza a herir a sus propias personas, ¿quién
vas a cuidar ya de ese presidente que se levantó contra su gran masa de personas, las cuales estaban al cuidado del presidente? Y yo quiero que usted entienda que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Y dice, y una ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanece. No puede permanecer. Entonces, no es que diga que usted puede ver que si una ciudad se levantan toda la misma ciudad contra sí misma, lo que se puede armar es un caos, se puede armar un problema, se puede armar una guerra donde se maten uno con otro, donde no se comprendan, sino que comiencen a herirse y a matarse uno con otro. Por esta forma no puede permanecer una ciudad dividida contra sí misma, o una casa, esto está fuerte, una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Donde en una casa no haya un hombre que ponga todo en su puesto o lleve todo a su lugar, amado, no puede permanecer. Una casa donde las familias, donde el hijo hace lo que quiere, donde la hija hace lo que quiere, donde las esposas hace lo que quiere, y el hombre también hace lo que quiere, va a haber una desolación, va a haber un problema. Por eso es que siempre deben de estar unidos, siempre deben de estar de acuerdo. La unión que tienen los espíritus de la tiniebla es una unión muy fuerte. Alabado el nombre de Jesús, aleluya. Todo lo que un espíritu de la tiniebla va a realizar, amado, no lo hace divididos. Ese demonio, que el Señor lo reprenda, entiende que él tiene autoridades, las cuales le dan orden. Así como el arcángel Miguel tiene su batallón de ángeles, así mismo deben de tener los demonios de alto rango, que el Señor lo reprenda, tienen que tener sus batallones de demonios, con los cuales ellos salen a luchar y a pelear. Entonces, un reino dividido contra sí mismo no permanece. Una casa contra sí misma no permanece. Una ciudad contra sí misma no puede permanecer. Todo aquel que se rebele contra sí mismo va a ser destruido. La Biblia dice que no andarán dos juntos si no tuvieran de acuerdo. O sea, por eso el mismo Pablo hizo separación entre él y Bernabé. ¿Por qué razón? Porque Bernabé quería que Pablo cargara con un hombre, no sé si fue Juan o al fin, que Pablo se separó de Bernabé por esta causa. O sea, ya no estamos de acuerdo, vamos a separarnos. Si no estamos de acuerdo, es mejor que haga una separación. Porque si no hay unidad, si no estamos de acuerdo en el asunto, hay que apartarse, no odiarse ni menospreciarse. Vamos a seguir siendo hermanos, pero hay que separarse. O sea, está en la Biblia, no son cosas mías. Entonces, dice la Escritura, y si Satanás echa fuera a Satanás, aquí era que quería llegar, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá sus reinos? ¿Cómo pues puede permanecer el reino de Satanás si Satanás
echa fuera a Satanás. Si está dividido contra sí mismo, una casa contra sí misma no puedes prevalecer. Entonces, si usted se fija, la escritura puede enseñar que lo primero que uno debe de hacer para adueñarse de una casa, o sea, para adueñarse de una casa, es atar al hombre fuerte. Entonces, para usted atar al hombre fuerte, para usted adueñarse de las casas, primeramente debe de atarlos para usted tomar señoríos de esas casas. Entonces, aquella gente se levantaron en contra de Jesús, atribuyéndole hazaña a los espíritus inmundos, cosa que Jesús lo había hecho bajo el poder del Espíritu Santo. Aquella gente se metieron en rojo con Jesús, diciendo que Jesús echaba los demonios, que él no echaba los demonios, sino era por el espíritu, el príncipe, de los demonios, Belcebú, atribuyéndole obra del espíritu al demonios o a los demonios. Entonces, la escritura puede enseñar, dice, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. O sea, si yo tengo un hijo y yo estoy obrando en el poder del Espíritu Santo y me atribuyen que yo estoy echando los demonios fuera, si no es por el espíritu de Belcebú, o lo estoy echando fuera por un demonio. Entonces dice Jesús, entonces, ¿por quiénes lo echarán vuestros hijos? ¿Por quiénes lo echarán vuestros hijos? O sea, ¿por quiénes lo van a echar los que andan predicando por ahí? ¿Por quiénes lo van a echar? ¿Por quién lo va a echar Pedro? ¿Por quién lo va a echar Juan? O sea, los espíritus inmundos, ¿por quiénes ellos lo van a echar fuera? Si el Rey, si Jesús, que es el grande, si Jesús, que es el poderoso, si Jesús, que es el Hijo de Dios, del Padre sublime, lo echaba por los demonios, entonces, ¿por quiénes lo iban a echar vuestros hijos? Entonces, le dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús era el reino de Dios visibles en la tierra. Si Él lo echaba por el Espíritu de Dios, verdaderamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es algo muy interesante. Jesús era el reino de Dios, es el reino de Dios. Estaba entre los hombres, murió, pero resucitó y regresó a la diestra del Padre. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en una casa del hombre fuerte y saquearla sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquearla su casa. Lo que le estaba diciendo ahorita es algo que no podemos hacer. No podemos echar un demonio fuera. O sea, no podemos hacer que una persona reciba liberación sin antes no atamos ese espíritu inmundos. Primeramente hay que atar a quien lo está dominando para que esa casa sea libre. El que no es conmigo, contra mí es, y el que no es contra mí, desparramas. O sea, ellos estaban en contra de Jesús. Si usted no es conmigo, contra mí es. O sea, mire, amado, si usted se levanta en contra de lo de Dios, usted no está a favor. Y hay muchos que se levantan en contra de las cosas o del evangelio de Jesucristo.
Hay muchos que se levantan en contra de la obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hay un gran problema en usted ponerse a levantarse en contra de la cosa de Dios. Cuando usted se levanta en contra de la cosa de Dios, usted se está desuniendo. Usted está diciendo que no está a favor. Usted está diciendo que está en contra de todo lo que sea Dios. Entonces, usted está comenzando a hacer una unión y está perteneciendo al otro reino contrario. Usted está perteneciendo al reino de la tiniebla cuando usted se levanta en contra de un hombre o de una mujer de Dios. Aleluya. Si usted no está con Jesús, está en contra. Si usted no está a favor, está en contra. Aleluya. Dice, por tanto, digo, aquí quería llegar. Por tanto, digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Toda blasfemia contra el Hijo del Hombre le será perdonada. ¿Te está escuchando? Pero la blasfemia en contra de la persona del Espíritu Santo no será perdonada, amado. Un grave error hace usted en blasfemar contra la persona del Espíritu Santo. Y hay muchos creyentes que blasfemian y no se han dado cuenta y blasfemian contra el Espíritu Santo. Usted, antes de usted hablar de un hombre de Dios, usted tiene que estar bien fino. Primeramente, tiene que estar bien sumergido en el Espíritu Santo. Que usted entienda que es el Espíritu Santo que le está hablando y que lo que ese hombre está diciendo no es así, o que se emocionó o está hablando mentira. Usted tiene que estar bien, bien justo, ¿me entiende? Como tener como esa certeza y esa convicción de que lo que usted está diciendo es cierto, para que no se meta en problemas y se encuentre blasfemando en contra de la persona del Espíritu Santo de Dios. Entonces dice, por tanto, digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada. Al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Te escucho ese asunto? O sea, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Así que no blasfeme en contra de los hombres de Dios, que cuando viene a ver te va a encontrar blasfemando en contra de la persona del Espíritu Santo. Porque todo aquel que predica y habla de la grandeza del Señor Jesucristo y está haciendo lo correcto delante de Dios, está predicando bajo el poder del Espíritu Santo. Todas las escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hay que tener muchas cuentas contra la persona del Espíritu Santo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos en el próximo video. Origin.